buenas tardes, les habla Emma Contreras, gerente de operaciones de ATC, y es un gusto para mí estar con ustedes en esta emisión del programa de Alliance Trust Certification. Recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales, Facebook, Instagram, o bien a través de la plataforma de YouTube con el mismo nombre, o a través de nuestra página web www.alliancetrust.com. Y bueno, también quiero recordarles que tenemos grandes promociones y descuentos en certificación inicial y en certificación de competencias, tanto de auditor líder como de conocer. Y bueno, sin más preámbulos, les quiero comentar que hoy veremos un tema muy interesante, que es el punto 8.2.4 de la norma ISO 9001-2015, cambios en los requisitos para productos y servicios. Y para compartir este espacio está con nosotros nuestro queridísimo director general, el maestro Mario Eduardo Hernández Uscanga. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Emma, ¿qué tal? Muy buena tarde, amigos, muy buena tarde, un gusto estar con ustedes aquí como cada lunes, que hemos tratado de hacerlo de manera continua. Y bueno, pues sí, efectivamente vamos a hablar el día de hoy, como todos los lunes, de un punto interesante, pero sobre todo tratando de darle este doble enfoque, ¿no? Primero, comprendiendo qué dice el requisito o qué es lo que nos quiere decir la norma, porque a pesar de que la norma se ha vuelto muy amigable a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, con cada revisión, eventualmente, sobre todo las personas o sectores que probablemente no están tan familiarizados con estos términos, con estas definiciones, o con algunos temas de gestión empresarial, probablemente no comprendan bien algunos requisitos. Entonces, la idea de este programa, como ya lo saben, pues precisamente es que podamos ir tratando de aterrizar todos estos requisitos que parecieran ser complejos, que parecieran ser ambiguos, hacia algo práctico y sobre todo con un enfoque, como siempre tratamos de hacerlo, un enfoque más empresarial. Por otro lado, pues también explicarles cómo sería o cómo debería de ser precisamente el tema de la evaluación o la auditoría que se tiene que estar realizando para este tipo de requisitos, y entonces pues en medida que vayamos comprendiendo y que ustedes también puedan ir comprendiendo más que no solamente son requisitos y que no solamente son como para darle el palomazo a la auditoría, van a comprender de mucho mejor manera precisamente cómo dar cumplimiento a estos debes y van a poder sacarle muchísimo más jugo a su sistema de gestión. Y bien, pues si le parece bien, pues damos inicio con las preguntas que nos fueron formulando y que prepararon para esta sesión, y con mucho gusto le empezamos a dar esta explicación. Muchas gracias, maestro. Y bueno, este punto de la norma 8.2.4 nos habla acerca de lo que se debe hacer cuando existe algún cambio en un requisito. De manera general, este concepto de cambio pues se refiere a una acción de transformar una cosa en otra, pero con respecto a este punto de la norma 8.2.4, ¿a qué se refiere cuando hay un cambio en un requisito, maestro? Fíjate, es un tema interesante. Primero debemos de recordar un poquito para los amigos que nos sintonizan por primera vez y que no han estado pendientes de los otros programas. Debemos de recordar que cuando hablamos de la cláusula 8.2 o en el punto 8.2, estamos hablando precisamente de las comunicaciones que tenemos con el cliente. Y hemos venido viendo a lo largo de los programas que existen diferentes tipos de comunicaciones o diferentes tipos de acuerdos que debemos de establecer precisamente con el cliente, ¿sí?, previo a la prestación de un servicio, o previo a la producción o comenzar con el diseño de un producto o de un servicio. Estos cambios a los que hace alusión la norma precisamente tienen que ver con los diferentes requisitos que existen en estas interacciones con el cliente. Por ejemplo, los requisitos del cliente, que ya hemos visto que existen diferentes requisitos, por ejemplo, en el tema de servicio, como aspectos de imagen, como aspectos de temporalidad, como aspectos de oportunidad, como aspectos de calidez, etc. Existen diferentes tipos de requisitos que el cliente establece en algún momento o nos externa en algún momento. Sin embargo, existen otros tipos de requisitos, como son los requisitos para productos, por ejemplo, funcionalidad, por ejemplo, eficiencia, por ejemplo, ciertas características de desempeño, ¿sí? Y empezamos a ver que existen diferentes tipos de requisitos para el producto o el servicio, ¿sale? Y vemos también los requisitos que se establecen dentro de las comunicaciones con el cliente. Pero debemos de pensar que existen también otros tipos de requisitos que eventualmente
no eventualmente, que debemos de considerar sí o sí. Y también estos requisitos pueden cambiar, como son los requisitos legales. Y entonces debemos de visualizar, debemos de pensar que nuestra empresa, vamos a pensar en una empresa de transporte, ¿sí? Una empresa de transporte de materiales peligrosos. Entonces, probablemente la legislación que existe en México sea diferente a la que existe en Estados Unidos o en Centroamérica. O, por ejemplo, los reglamentos de tránsito entre un estado y otro varían. Entonces, debemos de ver que pueden cambiar eventualmente por un tema legal, por un tema legislativo, pueden cambiar esos tipos de requisitos. O también pueden cambiar los requisitos o las necesidades de los clientes. Por ejemplo, pudiera ser que nuestro cliente nos ha pedido una cantidad de productos, vamos a pensar 1000 piezas de algo. Y por alguna cuestión de nuestro cliente, por aumento de la demanda, qué sé yo, diferentes características en toda esta cadena de suministros que vamos trabajando, precisamente nuestro cliente se puede poner en contacto con nosotros y pueden cambiar estos requisitos en cuanto a cantidad. O vamos a pensar también que pudieran cambiar requisitos a cuanto a dimensiones, funcionalidades, especificaciones, tiempos de entrega, etc. Entonces existen diferentes tipos de cambios hacia los diferentes tipos de requisitos y es ahí donde nosotros debemos de comprender, y la norma al final de cuentas establece este requisito para que la organización pueda gestionar, pueda controlar y pueda llevar a cabo la adecuación de su capacidad, pueda volver a revisar todo lo que conlleva es un cambio, o sea, porque eventualmente puede ser que un cambio que pide el cliente y nosotros como organización no tengamos la capacidad para suministrarlo. Podría ser que probablemente no contamos con la infraestructura, probablemente no contamos con el personal suficiente o el personal competente, etcétera. Entonces, ante estas situaciones, pues obviamente surgen un montón de temas desde la planificación y por supuesto esto va a afectar con los siguientes procesos, con las siguientes actividades que vamos a ver precisamente en más requisitos, como el tema de diseño y desarrollo, como el tema de compras, como el tema de producción, prestación de servicio, etcétera. Muchas gracias, maestro. Maestro, y precisamente tenemos una pregunta de nuestra amiga Andrea Herrera. Ella nos pregunta, ¿de qué manera puede afectar un cambio de personal a mi producto o servicio y si es necesario que este cambio se comunique a las partes interesadas? Fíjate que es interesante. Aquí debemos de ir considerando primero diferentes aspectos. Y por lo menos el tema de cambios de personal internos o cuando por alguna decisión nosotros como organización decidimos cambiar al personal, pues empiezan a entrar en interacción otros tipos de requisitos. Por ejemplo, muy puntualmente 724 nos habla sobre los cambios sobre los productos y servicios, ¿sí? Algo que debe hacer la organización, y estoy hablando de otro requisito que está relacionado con la competencia, como es el 7.2, debemos de asegurar precisamente que las personas que llevan a cabo actividades dentro del sistema de gestión sean competentes, ¿sale? Entonces, si por alguna decisión, porque puede ser en algunos sectores donde eventualmente el cliente hace solicitud de que cierta persona preste el servicio, pues ya sea porque tiene cierta relación, tiene cierto interés, etcétera, ¿no? O existen sindicatos de por medio, existen diferentes variables. Es aquí donde precisamente si este cambio de la persona tiene que ver precisamente con la prestación del servicio, pues debemos de entender y debemos de visualizar, así como lo menciona la pregunta, precisamente que este cambio sea enterado a todas las partes interesadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si ya estaba enterado o si estaba asignado cierto personal para prestar ese servicio? Y por este cambio no se le comunica, pues obviamente vamos a tener problemas en lo subsecuente, que es lo que les mencionaba, ¿no? Si no lo planificamos y si no gestionamos estos cambios, pues ¿cuáles van a ser las situaciones potenciales? Por ejemplo, que este personal se quede sin operar.
Y al quedarse sin operar, pues obviamente son tiempos muertos, y estos tiempos muertos se traduce en costos para la organización, se traduce en costos para el personal y obviamente en disminución de la capacidad para poder producir o prestar un servicio cuando no se va a ocupar a esa persona. ¿Sale? Entonces, sí o sí, cuando existen estos cambios o cualquier tipo de cambio, debemos de comunicarle a las partes pertinentes, por ejemplo, a las áreas de compras, ¿sí? ¿Qué pasa si se estableció en el contrato que se requiere contratar un personal con ciertas características, con cierta competencia? Y de última hora, el cliente nos modifica la competencia o las calificaciones que requiere este personal. Además de lo que habíamos establecido, el cliente te dice, pero también necesito que tenga esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Pues obviamente aquí entra un juego, por llamarlo de alguna manera, una dinámica dentro de nuestros procesos, donde primeramente yo tengo que regresar a ver si esto no afecta con los acuerdos, porque acuérdense que la sesión pasada veíamos que deben de quedar resuelto todas esas diferencias. ¿Qué quiere decir? Ya existe una diferencia nueva. Entonces tengo que volver a regresar a ver si puedo y si tengo la capacidad de cumplir con esa situación. Si no afecta, por ejemplo, los acuerdos comerciales, los acuerdos de precios, costos, tiempos, etc. ¿Sí? Probablemente sí tenga la persona con esas características, pero tenga la necesidad de decirle, ¿sabes qué? Sí podemos, sin afectarte el costo, pero tal vez vas a esperar una semana. ¿Puedes? No, pues es que no puedo. Bueno, entonces, si no puedes, vamos a tener que elevar el costo porque vamos a tener que traer o contratar una persona adicional con estas características nuevas que me estás pidiendo. Entonces, dense cuenta cómo es esta dinámica precisamente que un cambio, y por ejemplo, hay muchos sectores como el de la construcción, donde surgen muchos cambios día a día. ¿Por qué? Por necesidades de los usuarios, por necesidades de los clientes, porque por alguna situación existieron fallas, o porque cuando se empieza a avanzar en un proyecto, en una obra, empiezan a salir nuevas problemáticas o empiezan a salir nuevas situaciones. Y estos temas o estos problemas o estos requisitos, nuevos requisitos, al final de cuentas se traducen en cambios. Y debemos avisar a todas las partes interesadas de este cambio para que obviamente adecúen la información y adecúen todo lo que tienen que realizar. ¿Sale? Ahora, desde el punto de vista auditor, es un tema que eventualmente no se gestiona tanto o no se comprende cómo evaluar este aspecto. Y aquí es muy sencillo. Como auditores deberíamos estar muy pendientes, deberían estar muy atentos que, por ejemplo, ¿qué aspectos han planificado dentro de su sistema de gestión para poder hacer estos cambios y estas notificaciones, por decir, de las partes interesadas? Y por ejemplo, algo que me causa ruido o que me ha tocado ver en algunas auditorías, que se llega a comprender este requisito o el requisito de 6.3, planeación de cambios, con lo que se habla en 7.5. En 7.5 acuérdense que hablamos sobre el control de información documentada y sobre los cambios o el control de los cambios en la información documentada, y hay organizaciones que comprenden que esta planeación de cambios o este control de cambios está relacionado con la información documentada. Ojo, eventualmente sí puede estar ligada algunos de estos cambios con la información documentada. Por ejemplo, vamos a pensar que derivado del cambio, ¿sí?, del cambio del requisito del cliente, se cambiaron o se modificaron los planos proporcionados por el cliente o las especificaciones de fabricación que nos está dando el cliente. Entonces, ante esta situación, como está cambiando la información documentada de origen externo, nosotros como organización deberíamos tener la capacidad, entonces sí, ok, sí está ligado la planeación de los cambios, de los requisitos, con el tema de información documentada. ¿Sale? Es ahí o eventualmente donde pueden existir cierta correlación entre los cambios de los requisitos de productos y servicios y los cambios de información documentada. Pero ojo, no es el mismo requisito. El requisito es que podamos tener la habilidad, que el sistema de gestión, que la organización pueda tener la habilidad precisamente
para poder identificar estos cambios de requisitos y que la información y que toda la estructura se alinee de acuerdo a este cambio. Va por ahí el requisito. Maestro, y precisamente esa es la siguiente pregunta, ya que usted menciona la información documentada. Todos estos cambios que existan en cuanto a los requisitos de productos y servicios, ¿requieren estar documentados? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un auditor cuando llega y ve que no están los cambios asentados en información documentada, maestro? Sí, fíjate que bueno, lo más común y precisamente la dinámica que tenemos que seguir todos los auditores, acuérdense que primero debemos evaluar si la organización tiene establecido dentro de su sistema de gestión cuáles son los pasos o cuáles son las actividades que debe de realizar, por ejemplo, en este caso, cuando existen cambios dentro de los requisitos del cliente. Ahora, la otra parte que debemos de comprender tiene que ver precisamente con que estos requisitos, y lo acabo de mencionar hace un momento, cuando existen cambios, la mayoría de las ocasiones también existen cambios precisamente en los acuerdos comerciales que se está haciendo, y debemos de recordar que la sesión pasada nosotros veíamos precisamente que deben de quedar información documentada sobre los acuerdos y cuando ya se hayan resuelto todas las situaciones. Entonces, digamos que es como un ciclo, ¿no? Existe un nuevo requisito o existen cambios dentro de los requisitos, entonces me tengo que echar 2 pasitos para atrás para entonces poder revisar otra vez si tengo la capacidad, poder revisar si los precios y si puedo cumplir con esa demanda, y entonces si ya quedó todo eso resuelto, que se mantenga información documentada de estos cambios, o sea, de esas nuevas solicitudes. Entonces, ante esta situación, lo que vamos a hacer los auditores es bien sencillo. Si el sistema de gestión lo pide y no se hace, en automático es una no conformidad. Es un incumplimiento al mismo sistema de gestión. Y por otra parte, si el sistema de gestión no lo documenta o no lo determina qué es lo que se debe hacer, y eso es muy común en muchos sistemas de gestión. Existen ambigüedades en cómo dar cumplimiento con ciertos requisitos. Entonces, cuando sucede esta situación que el sistema de gestión, el manual, el procedimiento, etcétera, lo que hayan determinado ustedes dentro del sistema de gestión, no clarifica esta dinámica que he venido explicando y no se hace, entonces tenemos también evidencia, tenemos hallazgos de no conformidad, porque no se está cumpliendo con esta dinámica de revisión de requisitos. ¿Sale? Entonces, es bien importante que puedan comprender esta situación. Y pueden pasar muchas situaciones cuando no se hacen estas revisiones de requisitos o cuando no se hacen precisamente, no se sigue este proceso o este protocolo que la norma de una manera enmascarada, porque no te va a decir que lo hagas así, te pide que empieces a desarrollar estas situaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo más común? Que llegues a querer cobrar un servicio y que el área de compras te diga, ¿sabes qué? No tienes una orden de trabajo, o no tenemos un contrato firmado, o no tengo cotización de esto. Bueno, aquí la traigo. ¿Y quién la aceptó? Y entonces empezamos a ver que existe un riesgo y existe una posibilidad precisamente de pérdida de negocios, de pérdida de utilidad, pérdida de rentabilidad, por estar haciendo actividades que en algunos sectores lo quieren justificar como decir, bueno, es que es parte de quedar bien con el cliente. Bueno, si es parte de tu sistema de gestión, pues es un riesgo que estás asumiendo, ¿no? Que probablemente si empiezas a revisar todos esos poquitos que le empiezas a dejar al cliente por temas que no están contratados y que se hacen y que al final del día no te paga el cliente, van a ver que esos poquitos, al final de cuentas, pueden llegar a sumar hasta millones. Entonces, es un riesgo interesante, es un riesgo que se debe de considerar. Y bueno, precisamente la importancia de este requisito de la gestión de los cambios y del poder mantener información documentada precisamente para poder subsanar o poder clarificar cualquiera de estas situaciones. Muchas gracias, maestro. Y bueno, quiero recordarles, aprovechar este espacio
para que tenemos una plataforma que proporciona cursos precisamente dentro de las normas ISO, o por ejemplo tenemos un curso que es Centro de Trabajo Seguro contra COVID. Esto lo pueden encontrar en la plataforma atc-mediolatam.com y pueden obtener su constancia a través de un donativo de 299 pesos, y esto apoyará a niños de escasos recursos. Y bueno, volviendo al tema, maestro, y precisamente hablando de riesgos, ¿qué pasa cuando un cliente de último momento hace un cambio en un requisito que él quería hacer? Por ejemplo, no sé, se me ocurre en la construcción de una casa que le quiera agregar algún otro piso y eso no estaba dentro de los requisitos que él pedía. ¿Qué riesgos puede haber en estos cambios de última hora, maestro? Sí, fíjate, antes de entrar al punto, quiero sumarme a la invitación a todos nuestros amigos. Vamos a sacar una campaña y sí necesito mucho de su apoyo. Durante el mes de junio, todo lo que se recaude, todo lo que recabemos de los ingresos a esta plataforma, vamos a aportarlo, vamos a donar útiles escolares. Pues ya estamos próximos a entrar al nuevo ciclo escolar, entonces vamos a hacer esta campaña y les vamos a pedir mucho de su apoyo para que nos ayuden a compartir. Y bueno, ¿por qué no? Si les interesa tomar algún curso de los que tenemos precisamente en esta plataforma, lo pueden hacer, aumentan la evidencia curricular de su competencia y además estarían apoyando precisamente a esta causa que estamos haciendo con mucho gusto. Y bien, pues regresando a este tema, regresando a este punto que acabas de mencionar, Emma, esta pregunta es algo que ya hemos venido comentando un poquito. Pues precisamente existen diferentes tipos de riesgos, ¿no? Por ejemplo, y algo que sí deberían de cualquier organización, independientemente de su tamaño, precisamente voltear a ver si es viable o no. ¿Sí? Por ejemplo, existen algunos requisitos de clientes que ya sea por un tema legal, por ejemplo, vamos a pensar en una zona residencial que quieres meter un edificio de 5 pisos. ¿Sale? Existen requisitos legales que te lo impiden. Y entonces, si tú como constructor accedes a hacer este tipo de temas, pues estarías incumpliendo o estarías cayendo en una no conformidad incluso de índole mayor, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, vamos a pensar en un requisito de un hospital o de un laboratorio que, por ejemplo, le pidan falsear una prueba de ADN, por ejemplo, no sé si sepan, pero eventualmente para temas periciales, para temas de temas penales, para poder determinar si es hijo de fulanito, perenganito, o si existió algún tema grave, pues se piden pruebas de ADN, ¿no? O pruebas de VIH, o pruebas etcétera, pruebas de embarazo. Entonces, ante estas situaciones, por ejemplo, ahorita el otro día estábamos platicando precisamente con el tema de la vacunación del COVID. Ahorita se abre un riesgo, por ejemplo, aquí en México se ha establecido que, por ejemplo, las mujeres embarazadas pueden optar por esta vacunación. O sea, pueden acceder a la vacunación de manera anticipada, ¿y cuál es el riesgo que se abre? Precisamente hablando con algunos profesionales del medio de la salud, pues es que lleguen a solicitar precisamente una prueba de embarazo, o que simplemente lleven una muestra de orina, por ejemplo, de una persona que está embarazada. O que llegue una persona embarazada diciendo que es otra persona para poder hacer esto. Entonces, existen diferentes tipos de riesgos, o existen cuestiones que se deben de considerar precisamente cuando existen todos estos cambios, y como organización se deben de establecer los mecanismos para evitar que algún cambio de estos pueda afectar de manera adversa a la organización. En temas económicos, en temas legales, en temas del mismo proceso, ¿no? Entonces, es importante que veamos precisamente, y algo que yo siempre lo he mencionado desde hace muchísimos años, la norma es una norma que ha sido diseñada y se ha ido actualizando sus requisitos desde un enfoque preventivo. O sea, no solamente es cumplir por cumplir, y desafortunadamente existen algunas organizaciones todavía que no llegan a comprender los requisitos y establecen mecanismos para dar cumplimiento al requisito que no le aportan valor.
Por ejemplo, este requisito de planeación de cambios o control de cambios, es bien importante que puedan visualizar que un cambio de última hora, como lo mencionas, o un cambio en algún momento puede dar al traste con diferentes temas. ¿Por qué? Por no tener la capacidad para proporcionar ese servicio, para producir ese producto, etcétera. Puede ser que un proyecto que tal vez iba a tener 20%, 30% de rentabilidad, terminemos en 5% de rentabilidad, o lo más grave, que terminemos en pérdidas, ¿no? O como el ejemplo que ponía de la construcción, que estemos incurriendo o cayendo en incumplimientos de índole legal, que son aplicables al servicio. Muchas gracias, maestro, por compartirnos su conocimiento y su experiencia. Y bueno, tenemos otra pregunta de nuestra amiga Jazmín Cabrera. Ella quisiera saber más ejemplos acerca de la relación que existe de este punto de la norma 8.2.4 con otros puntos anteriores de la norma que ya hemos visto en el programa de ATC TV. Sí, por supuesto. Jazmín, un saludo. Y bueno, es que va a depender mucho de los cambios, pero por ejemplo, a lo largo de este programa hemos ido hablando de algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el cliente te pide cierta calificación del personal? ¿Sí? Entonces, podemos voltear a ver que ahí existen cambios, o deberían existir cambios en mi sistema de gestión para 7.2. ¿Por qué? Porque probablemente ahora la demanda de mis clientes, de mis usuarios, me están exigiendo, o del sector, me están exigiendo que el personal cuente con ciertos conocimientos, con ciertas habilidades, con cierta formación, etcétera. Entonces, ese puede ser un cambio de requisito del producto de servicio. Por ejemplo, los que habíamos comentado en 8.2.1, ¿no? Los requisitos del cliente. Oye, ya no necesito 100, ahora necesito 200. Ahí tenemos cambios, ¿sí? Por ejemplo, pudieran existir cambios incluso pensando en un servicio donde el cliente exige o solicita que se apliquen ciertos controles adicionales a su producto o al servicio que se está prestando. Entonces, si volteamos a ver probablemente el tema de infraestructura, pueden existir cambios. Si volteamos a ver el tema de conocimiento 7.1.6, probablemente puedan existir cambios. Si probablemente volteamos a ver ambiente para las operaciones, vamos a pensar que estamos pensando en que vamos a hacer una casa de un piso, pero ahora resulta que vamos a hacer una casa de 2 pisos o 3 pisos, y se necesitan de diferentes tipos de conocimientos, ¿no? De diferentes tipos de competencia, diferentes tipos de aspectos, por ejemplo, de ambiente para las operaciones, por temas de seguridad, etcétera. ¿Sí? Empezamos a caminar todavía un poco más para atrás y podemos ver, por ejemplo, si existiera incluso hasta cambios dentro de nuestros mismos procesos. Estamos hablando ya de 4.4, ¿sí? Riesgos y oportunidades pueden surgir, por supuesto, y entonces ya estamos hablando tanto de 4.4, tanto de 6.1, acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Entonces, si se dan cuenta, al final del día, los cambios que se pueden proporcionar o que pueden surgir en la organización por diferentes medios, y eso es lo que yo siempre les digo, sí o sí van a afectar un poquito como un juego de ping-pong, ¿no? Esas maquinitas que existen o existían antes en los restaurantes donde le pegas a la pelotita, le oprimes aquí el botoncito y sale y empieza a rebotar en uno y después rebota en otro. Es un poquito así la dinámica que surge dentro de un sistema de gestión cuando existen estos cambios en los productos, en los servicios, o cuando existen cambios de la misma organización por una oportunidad de mejora, por ejemplo, crecimiento, desarrollo de nuevos servicios, nuevos productos. Empieza a jugar esta dinámica precisamente dentro de la norma, si lo queremos ver de cierta manera. Muchas gracias, maestro. Y bueno, quiero agradecer a las personas que nos han mandado sus preguntas. De verdad, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, maestro, ¿cuál sería la recomendación acerca de este punto de la norma? Sí, fíjate que creo que la recomendación más grande que les puedo hacer en relación a este requisito es precisamente que visualicen, tal vez en un diagrama de flujo, que puedan ustedes entender que este requisito es básicamente el famoso if, el triangulito que nos dice, ¿existe un cambio? Sí,
me tengo que regresar a revisar precisamente si este cambio de requisito no impacta con mis acuerdos que yo ya hice anteriormente cuando revisé requisitos de productos y servicios, características del servicio, etcétera, ¿no? Requisitos legales. Entonces, tengo que hacer ese análisis precisamente, regresarme a analizar si este cambio no afecta todo eso. Si afecta, lo más probable es que tengas que llevar a cabo una actualización de los acuerdos y mantener información documentada de esto. La norma lo pide, ¿sale? Y bueno, pues si no afecta este cambio dentro de todos los requisitos del producto, del servicio, requisitos legales y demás, entonces sí podemos continuar con nuestro proceso, ya sea de compras, diseño y desarrollo, producción o prestación de servicio o el proceso que hayan establecido dentro de su sistema de gestión de calidad. Pues muchas gracias, maestro, de verdad, por compartir sus conocimientos y su experiencia. De verdad, un honor, pues, escucharlo, porque, pues, usted siempre tiene experiencia sobre estos temas. De verdad, es muy grato aprender de usted. Muchas gracias. No, Emma, al contrario, siempre para mí ha sido un placer, como siempre. Yo siempre he dicho que el conocimiento, al final de cuentas, no es, uno no tiene el conocimiento absoluto. Sin embargo, bueno, hablamos un poquito de la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años, pues evaluando sistemas de gestión y estando en el medio, en diferentes sectores, en diferentes organizaciones. Y por supuesto, como ya saben, siempre el objetivo de ATC es proporcionarles mayor valor, mayor conocimiento, y sabemos que a través del conocimiento ustedes van a poder llevar a cabo mejores sistemas de gestión, y estos sistemas de gestión al final del día, al final de cuentas, van a apoyar a que sus organizaciones sean más exitosas, sean más productivas, sean más eficaces, eficientes y, por supuesto, lo que queremos todos los directores, ser más rentables. Entonces, los invitamos a que nos sigan viendo y, por supuesto, a que nos ayuden a compartir y a escribirnos a través de nuestras redes sociales para que puedan externarnos sus preguntas, sus dudas, que con mucho gusto estamos aquí para contestarlas. Así es, maestro, y bueno, también agradecer a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy. No se pierdan la próxima emisión del programa de ATC TV, porque iniciaremos con el punto 8.3, que es diseño y desarrollo de los productos y servicios, específicamente con el punto 8.3.1, planificación del diseño y desarrollo. ATC, comprometidos con el desarrollo de su organización, les desea un excelente inicio de semana y un excelente día. Hasta la próxima.